Bienvenidos a su programa Punto Teológico. Una vez más, gracias por darnos la oportunidad de poder entrar a su hogar con este programa Punto Teológico, a la memoria de nuestro pastor general, el doctor Edgar López Beltrán, cortesía del Colegio Bautista de Teología, Punto Teológico. Y hoy vamos a discutir un tema interesante. Ya pasamos todo el relajo de José y su administración, y hoy vamos a hablar de un tema bien importante para esta tarde, para esta mañana y esta noche. Y me acompaña, como siempre, el licenciado Jaime Peñate. Mis hermanos, de veras, nuevamente es una bendición el poder estar con ustedes. Qué bueno que usted aparta esta hora ya sea independientemente de qué hora usted nos sintonice, como para poder estar junto con nosotros y estudiar esta porción de las Escrituras. Recuerde que siempre ahora tenemos el correo de puntoteológico@tabernaculo.net, puntoteológico@tabernaculo.net, donde usted puede enviarnos sus consultas, sus opiniones y, por qué no decirlo, también sus oraciones, inclusive, para efecto de nosotros poder preparar un programa de lo más excelente para ustedes. En un momento vamos a comenzar con la discusión. Bueno, esto es Punto Teológico, ya regresamos, vamos a una pausa. Colegio Bautista de Teología, desde 1979, ha capacitado líderes, ministros y pastores para la predicación y expansión del Evangelio. Ahora, en esta era de tendencias y exceso de información, el evangelismo está en manos de las nuevas generaciones. Por eso te invitamos a que formes tu carrera profesional como pastor, líder o maestro en el Colegio Bautista de Teología de El Salvador. Contamos con instalaciones aptas, personal docente capacitado y un pensum que abarca todas las áreas del conocimiento teológico para graduarte como líder, misionero o pastor. Solicita información al 2236-1067 y 2236-1069 o en nuestro sitio web www.colegiodeteología.edu.sb. Prepárate para el servicio a Cristo estudiando teología. Colegio Bautista de Teología de El Salvador, bajo la cobertura del Taber Central. Bienvenidos a su programa Punto Teológico. Recuerde sintonizarnos martes a las 8, jueves a las 9 y sábado a las 5 de la tarde. Y también estamos en la plataforma de la radio. Por favor, sintonícenos. Vamos a hablar ahora de que Jacob va a preparar su muerte. Y para ello tenemos la lectura en el capítulo 47, versículo 27. Yo voy a hacer la lectura del pasaje. Vamos a leer Génesis 47, del 27 al 31. Lo voy a leer en Reina Valera del 60, pero si usted lo quiere leer en la Biblia de las Américas, lo quiere leer en NBI o en la Biblia textual, o si lo quiere leer en las versiones católicas Torres Amat o Nácar Colunga, le invito a que tome su Biblia y nos acompañe en la lectura. Y el pasaje dice así: Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos,
te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ahí es donde vamos a comenzar la discusión de este día. Y tal vez una de las cosas que es importante que podamos señalar al respecto es precisamente la manera en la que José comienza a hablar acerca de su próxima muerte, ¿no? No era algo a lo que él le tenía, digámosle así, como miedo. Jacob, de que Jacob está hablando acerca de su muerte, por aquello de que a veces hay quienes dicen, no hable acerca de la muerte, porque eso es traer mala suerte. Sí. ¿No? Entonces, no, sino que él perfectamente sabe de que va a morir. Y el otro detalle que también es interesante que podamos comentar al respecto, tiene que ver precisamente con la edad de Jacob, que todavía está en el período patriarcal, donde se daba esa situación de que la gente vivía bastantes años, porque estamos hablando de 147. Y seguramente que ese fue uno de los detalles de que cuando José es introducido ante el faraón, al faraón debió llamarle la atención de que en ese momento, cuando Jacob y el faraón se conocen, Jacob tenía 130 años. No es muy usual ver a un hombre de 130 años, ¿no? Entonces, ya desde ahí estaba con aquello de que, bueno, ¿y cómo es posible que este sujeto esté viviendo tantos años? Bueno. Sí, hay una situación que quisiera comentar ahí, y es que, fíjese que me llama la atención lo que usted ha hablado de la muerte. El problema es que nosotros como occidentales, y digo occidentales, viviendo esta parte del mundo, le tenemos un pánico a la muerte tremendo. Para el hebreo, la muerte no es un problema, porque para ellos sostienen, lo enseñan y así lo creen, que la muerte es un paso a vivir en lo que se llama, ellos le llaman el Olam Habá o el mundo venidero, el mundo de la resurrección. Entonces va a pasar de aquí para acá. Entonces para ellos la muerte, fíjese que yo estaba hablando con una persona y le pregunto yo, mira, ¿y ustedes por qué no celebran cumpleaños? A un hebreo. Y entonces me dice, no, nosotros no celebramos cumpleaños, nosotros celebramos la muerte. ¿Cómo? Porque la muerte es que va a pasar de este plano al otro y él va a regresar a la casa. Y me explicó que el hombre por naturaleza siempre voltea a ver hacia arriba, porque quiere regresar a su casa, de donde proviene. La casa donde está el Creador, el eterno Creador. Entonces para los judíos que una persona muera no es aquello de, no digamos eso, no, él quiere regresar a su casa. Esa es la idea que se tiene en el mundo hebreo. Por eso es que Jacob puede hablar libremente de su muerte sin problema. No, y aún en el libro de Eclesiastés, por ejemplo, en el capítulo 12, dice la Escritura, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Sí. Entonces, para ellos no era un asunto de como tal vez en nuestra cultura se da, de que es algo de lo que no se debe de hablar, o inclusive, por ejemplo, otra situación a veces que la gente considera que es malo hacer. Hay quienes consideran, por ejemplo, que es malo, por ejemplo, el que alguien se prepare para su muerte en el sentido, por ejemplo, de comprar un nicho, ¿verdad? De decir, no, mire, eso no hay que hacerlo, eso es como falta de fe, o eso es una forma como de negar la bendición de Dios. Entonces, en el caso de Jacob, por ejemplo, cuando él se presenta a donde el faraón, una de las cosas que le dice, yo aquí soy peregrino. O sea, yo aquí voy de pasada, va a haber un día en el que yo voy a morir. En el Nuevo Testamento hay un caso muy interesante, por ejemplo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro menciona en una de sus epístolas, dice, sabiendo que en breve, dice, debo abandonar el cuerpo, como el Señor también me lo ha revelado. O sea que cuando se acercaba el día de su muerte,
de acuerdo a eso que dice la Escritura, al apóstol Pedro le fue mostrado de que tal situación iba a darse. El apóstol Pablo, por su parte, por ejemplo, en 2 de Timoteo, cuando sabe de que su muerte está próxima, dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado, ¿no? Entonces, para ellos la muerte no era una situación de decir, no, mire, eso no hay que hablarlo, eso es traer mala suerte, eso es pecado, ninguna de esas cosas. De hecho, quiero decirle que como yo tengo contacto con algunas personas por ahí, los rabinos o los rebes verdaderamente, ellos se dedican tanto al estudio a ellos les interesa estudiar la Escritura. Muchos de ellos, el reb no tiene televisión, no tiene radio, sino lo que tiene es una mesita para estudiar, donde dormir, y eso me llamó la atención cuando... Pero si dejan que su familia tenga... Sí, sí, lo tienen, pero ellos, apegados a la posesión, pues para ellos, por ejemplo, estar en un lugar donde va una mesita, donde va a comer, o una sala, están bien, pues, no es como nosotros que el tener. Y si usted se da cuenta el Día de la Madre, o cualquier cosa, los mejores muebles, no, a ellos no les interesa eso. Es más, los vehículos que tienen no son ni de al año, sino que son vehículos lo más sencillo posible. Viven una vida bien sencilla, porque lo importante, dicen ellos, vamos a hablar de la peregrinación. Sí, es que aquí estamos de paso, lo importante es el mundo venidero, lo que viene después, que es el mundo de la resurrección. Por eso que ellos no se preocupan en tener casa, que se van a donde vivir, modestamente. No les preocupa el vestirse, si usted los mira, siempre andan de negro y blanco. No. Ni en eso andan pensando en qué ropa ponerse. Y se dan cuenta nosotros, pues, que si me cuelga la corbata, me pega, no me pega. No, viven una vida bien sencilla, hasta el grado, y muchos tienen dinero, pero no hacen ostensión del dinero. Jacob tenía dinero. Sí. Era una persona próspera, pero puede hablar de la muerte porque para él va a regresar a su casa, ¿verdad? Y otra cosa, pero me llama la atención, maestro, quiero que discutamos el punto porque me llama la atención, yo le he llamado al versículo 27 el error del pueblo de Israel. Dice, así pues, Israel, estoy leyendo la Torah, se asentó en la tierra de Misraim, en tierra de Gosén. Tomaron posesión en ella, fructificaron y se multiplicaron mucho. ¿Será que la palabra se asentó fue el error del pueblo de Israel para la esclavitud? Sí, porque ellos no tenían por qué quedarse ahí. Tenemos más atrás en el libro de Génesis, el Señor había sido muy claro con ellos sobre cuál era el lugar que ellos iban a tener como posesión, y ese lugar no era Egipto. Eso definitivamente no era Egipto, sino que era el territorio designado. Sí, porque asentarse es, llegamos, nos quedamos, pero quisiera comentar algo. Pero también cuando fue el exilio del 508, bueno, que hubieron varios exilios, ¿verdad? Del 605 hasta el 586, las deportaciones, ellos se quedaron en Babilonia y también fructificaron 70 años a tal grado que no querían regresar a Israel a edificar otra vez el templo. ¿No será que el pueblo israelita siempre tiende, bueno, sí, nos quedamos aquí porque está bonito, José, y allá en el exilio, pues sí, aquí en Babilonia estamos felices y contentos? Aunque tal vez no se pueden hacer generalizaciones, ¿no? Porque vaya, por ejemplo, hablando acerca del cautiverio en Babilonia, se da una situación precisamente en el libro de Nehemías, de que Nehemías, dice la Escritura, de que él era copero del rey, o sea que tenía una posición bien importante. Una posición... Y siendo creyente. Correcto, y siendo creyente, que es la otra cosa también. Entonces, él estaba en una posición en la que perfectamente decía, bueno, y yo aquí estoy bien, no tengo... ¿Qué necesidad tengo yo de regresar a mi tierra? ¿A hacer qué? Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice la Escritura que le visitan y le cuentan cómo está la ciudad, y cuando él escucha esas palabras dice, entonces me senté y lloré, dice.
y ayuné. Por dice, Jerusalén. Por Jerusalén, dice. Y ayuné y oré al Dios de los cielos. Entonces, es cierto de que mucha gente en los lugares donde llegaba se asentaba y olvidaba sus raíces, pero también habían otros que decían, no, mire, este es el lugar que Dios ha elegido, y trataban de velar por su bienestar, ¿no? O así como dice en el libro de los Salmos, que dice, pedid por la paz de Jerusalén, dice, sean prosperados todos los que en él confían. Entonces tenemos esa situación de que como que no toda la gente estaba con ese asunto de decir, mire, ya que estamos aquí, ya aquí quedémonos, pues estamos bien, estamos prósperos, entonces no tenemos por qué regresar. Y de hecho, precisamente lo que esta porción, una de las cosas que nos muestra, es el hecho de que Jacob dijo, mire, cuando me muera, no me vayan a dejar aquí, oyen, no me dejen aquí. ¿Será que desde ahí viene la tradición de repatriar los cuerpos cuando mueren? Porque la gente quiere morir en su tierra. Quieren morir en su tierra. Específicamente hay mucha gente dentro de la cultura hebrea de que cuando tiene las posibilidades, pues hacen esa situación, ¿no? De que su cuerpo sea llevado. Es más, nosotros lo hacemos. Lo hacemos los que tienen dinero para hacerlo. Correcto. Porque repatriar un cadáver es carísimo. Y dice que se asentó en la tierra de Misraim, en la tierra de Gosén. Da la idea como que fueran dos tierras diferentes, pero por la forma en que está escrito. ¿Qué comentario le merece? Gosén es como que dijéramos, digámosle así, como que dijéramos el departamento de San Salvador en El Salvador. Okay. Entonces Gosén es la región pequeña y Egipto es la región macro, ¿no? La región grande. Entonces ahí fue donde se dio esa situación de que ellos se asentaron, no debieron quedarse ahí. Probablemente mucha de la historia que nosotros vemos más adelante no hubiese sucedido si ellos al terminar los años de hambre se hubieran regresado para su tierra, ¿no? Pero como ellos se quedaron ahí, entonces la historia tomó otro giro, rumbo. ¿no? Tomó otro rumbo, y eso es pues lo que vamos a ver en futuros programas. Sí, porque entonces quiere decir que la esclavitud tuvo algo ahí que ver. Sí, la esclavitud no solo fue esclavizarlo por esclavizarlo. No. El creador estaba queriendo como... Porque yo siento que cuando se asentaron, y llama la atención, dice, tomaron posesión de ella. Posesión no es mía la tierra, la voy a usufructuar, voy a vivir aquí. Y aquí está la palabra. Fructificaron y se multiplicaron mucho. Pues sí, estoy aquí en Gosén. ¿Y para qué me voy a regresar? Sí, estoy viviendo aquí. ¿Y para qué me voy a regresar? Porque fructificaron y se multiplicaron mucho. Y dice acá también, eso quiere decir que pasó tiempo, porque entre el versículo 27 y el 28 la idea va a cambiar. Eso quiere decir que por lo menos hasta ese momento habían 17 años. Ajá, y de hecho ahí los menciona la escritura. 17 años porque lo menciona ahí, en el cual habían vivido bien. Terminaron los años de hambre, volvió la vida a la normalidad y ellos no se regresaron. Sí, o sea que volvió a Egipto a ser esplendoroso, porque José vive mucho más tiempo que su padre. Fue a ser esplendoroso. José se mantiene en el poder. El río vuelve a su cauce. El río vuelve a su cauce, comienza a llover, comienza a haber comida. Podríamos aprender, no sé, que no supieron manejar el éxito. Sí, esa podría ser una manera. Y es bien curioso, por ejemplo, cómo en las escrituras se ven situaciones de que a veces cuando hay personas que buscan emigrar para solucionar ciertos problemas, a veces la cosa no sale del todo bien. Porque tenemos el caso, por ejemplo, en el caso de Noemí, en el libro de Ruth, de que ella, su esposo, sus hijos se van a la tierra de Moab y en el lapso de 10 años se le muere el esposo, se le mueren los hijos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fue una emigración que a la hora de las horas fue una mala idea. Sí, porque después se regresa. Claro, pero lo bonito del caso en la historia esa del libro de Ruth es cómo se ve que Dios restituye, pues a pesar de que habían sucedido todos esos reveses en su vida, ya después se da la situación de que Ruth se casa con Booz, y de ahí viene la descendencia hasta el rey David.
Pero vemos en este caso precisamente, hay una situación, por ejemplo, que se estudia en doctrinas bíblicas y que es muy interesante que nosotros podamos entender. En doctrinas bíblicas, cuando se habla acerca de la voluntad de Dios, se habla acerca de la voluntad permisiva de Dios. Y se le iba a hacer una pregunta. Eso de la voluntad permisiva de Dios significa aquel tipo de cosas que Dios no está de acuerdo que nosotros hagamos, pero que deja que las hagamos, precisamente porque al permitirlo, entonces nosotros aprendemos, así como se dice que la experiencia entra por el cuero. Sí. Entonces, ya en ese caso, cuando la experiencia entra por el cuero, entonces es donde Dios viene y dice, mira, y es bien interesante en ese aspecto de que Dios no es de aquel tipo de gente que ante una media cosita que la gente va a hacer, no lo haga, alto ahí, o el castigo o el regaño. No, sino que deja un lapso en el cual, mira, pensá, mira bien lo que estás haciendo, yo te voy a dejar que tú sigas, porque aunque no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero también precisamente parte de la libertad con la que Dios nos ha creado tiene que ver con aquella cuestión de que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones, incluso malas, y cosecharlo. El libro de Gálatas, por eso es que dice, Dios no puede ser burlado, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tomando esa idea, yo quiero decirle que entre los mundos hebreos, ellos sostienen lo siguiente, a ver si podemos conciliar las dos posiciones, que todo viene del Creador, llámese lo que nosotros llamamos malo y llámese lo que nosotros llamamos bueno, porque para Él todo es bueno, todo lo que Él hizo es bueno, como lo vemos ahí en Génesis, todo es bueno. Entonces, porque la gente dirá, bueno, ¿y por qué me pasa esto? Entonces dicen los señores hebreos que nosotros tenemos el famoso libre albedrío, lo que usted acaba de hablar, de la voluntad de mi propia decisión, y que el Creador está ahí y que Él no es que permite, no es que Él deja que usted actúe en su libre albedrío, porque Él no tiene seres autómatas. Entonces, aquí, cuando dice se asentó, debemos pensar que toda la gente pensó en su libre albedrío, en su libertad, porque esa es la primera, ese es el segundo, yo le llamo el segundo valor después de la vida. Porque usted tiene vida y tiene libertad, puede decidir. Por eso es que a los señores que están detenidos, ¿qué les restringe? La libertad ambulatoria. Entonces, cuando usted tiene libertad, puede ir, venir, decidir. Entonces, todo el pueblo decidió quedarse. Sí. Y vivieron felices, se multiplicaron y vivieron felices por 17 años. Pero usted dijo algo bien importante, conciliando. No era lo que el Creador quería. No era el plan de Dios. Bueno, ya regresamos, vamos a una pausa. Esto es Punto Teológico. La vida consiste en no rendirse nunca. En el año 2023, no te rindas.
Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos viendo en Génesis 47, del 27 al 31, sobre cómo es que Jacob hace los arreglos para su muerte. Estábamos hablando antes de la pausa precisamente de esa situación de que cuando el pueblo de Israel llega a Egipto, se acaba la sequía, ellos todavía se quedan allí, y comentábamos una cuestión que tiene que ver con un asunto que se ve en doctrinas bíblicas, que tiene que ver con la voluntad permisiva de Dios, aquel tipo de cosas que Dios no desea que hagamos, pero que permite que nosotros las hagamos. Respecto a la cuestión esa de que, y me pareció muy interesante lo que tú comentabas antes de la pausa sobre la concepción hebrea de que no hay cosas buenas ni malas, sino que todo viene de la mano de Dios. El libro de Génesis en ese aspecto y la historia de José es un buen ejemplo de ello, porque José es vendido por sus hermanos, pero él no lo ve como un mal. Exacto. No lo ve como queriendo decir, mire, aquí Dios me falló. Como hacemos nosotros. Como hacemos a veces nosotros. Entonces, José en ningún momento dice, Dios me ha fallado, ¿no? Sino que inclusive ya más adelante, cuando Jacob muere y que sus hermanos están con el miedo de la represalia que él pueda tener, ¿qué es lo que él les dice? Si esto lo hizo Dios. Sí, él me mandó para acá, les digo. Sí, y era para cumplir el sueño. Así es. De mantenerlos. No, Dios me ha mandado para acá. Entonces, a veces lo que sucede es de que como nosotros no tenemos el mapa completo, y yo a veces hago el comentario ese y le explico mucho a la gente la cuestión esta de que qué bonito sería como en una película, de que si la película está bien emocionante y uno no aguanta ver hasta el final, pues adelantarla hasta el final para ver la película. Para ver qué sucedió. O la película está muy aburrida y usted la gente... Sí, porque le voy a decir algo. A mí me pasó un problema allá por el 2018 y le dije yo a este amigo, Rabín, mira, le digo, porque uno a veces como occidental quiere saber, porque es que hay algo. Sí, pero yo quiero saber cómo va a terminar, yo quiero saber cómo voy a salir. No, eso no. Eso va a depender de tu libre albedrío. O sea, cómo vas a caminar de aquí hacia adelante. Y las acciones, y esto me enseñó él, somos producto de nuestras decisiones. Entonces, me enseñó también esto, y quiero compartir, que muchas veces aquello de catalogar o calificar de que algo bueno o malo es una categorización de mi ego, porque si mi ego considera que aquello es malo, lo voy a ver malo, y aquello que es bueno. Y usted mencionó en un programa, para los puros todo es puro, para los impuros todo es impuro. O sea que vemos a un José que no se pone ni a maldecir. Daniel, otro que lo echan al foso de los leones, y yo estaba estudiando de que tenía 80 años ya el señor. Ya estaba bastante grandecito. ¿Sí? Y entonces cuando llega y le dice, el Dios tuyo pudo salvarte, el Dios tuyo. Y él sale bien tranquilo y no sale renegando, ni sale pidiendo la vida de su enemigo. Inclusive. Bien interesante esa posición de tomar todo lo que viene del Creador, aún nuestras malas decisiones, porque eso sirven para nuestro bien, para rectificarnos, hombre. Y el libro de Proverbios, por ejemplo, dice, fíate de Jehová, dice, de todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Y después dice, reconócelo en todos tus caminos, dice, y él enderezará tus veredas. Entonces es Proverbios 3, 5 y 6. Entonces vamos al asunto ese que dice, reconócelo en todos tus caminos. Mire, la mano de Dios está detrás de todo eso. De todo. La mano de Dios está detrás de todo eso. Que la decisión que ellos tomaron de quedarse no fue la mejor ni la correcta, no, definitivamente que no. Pero a pesar de todo eso, siempre se ve de que Dios está ahí cuidándolos. Aquello de que, mira, no estoy de acuerdo con la decisión que estás tomando, pero respeto la decisión que estás tomando. Y si en algún momento, por el libre albedrío, y si en algún momento sucede que te das cuenta, eso de darse cuenta, y en el libro, en el Evangelio de Lucas, hay una parábola bien interesante al respecto, es la del hijo pródigo. En el caso del hijo pródigo, cuando él está queriendo comer la comida de los cerdos, volviendo en sí. Esa frase es bien importante, y volviendo en sí.
O sea, aquello de que hasta ese momento como que él no se había puesto a reflexionar lo suficiente en el sentido de decir de que, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No, él sencillamente estaba viviendo en automático, pero cuando llegó ese momento que se encontró sin comida, queriendo comer la comida de los cerdos, entonces el Evangelio de Lucas tiene esa frase tan interesante que dice, volviendo en sí. Ahorita pues estos sujetos se ve que todavía no han vuelto en sí, porque como ya la economía está bien, José es una persona importante en Egipto, ellos inclusive seguramente hasta estaban haciendo sus buenos negocios, entonces vamos a regresar, aquí estamos perfectos. Y se multiplicaron, es decir, tuvieron hijos, o sea, comenzaron a tener prole. Una vida normal. Sí, creyendo que allí era el lugar que el Creador les había dado. Y se les olvidó que estaba allá. Que había una promesa. Y dice, entre el versículo 27 y el 28 entramos al tema, hay espacio porque termina diciendo se multiplicaron mucho. Punto. Ahora viene, Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. O sea que han pasado 17 años. Y los días de Jacob, los años de su vida, 147. O sea que estaba longevo. En la época patriarcal todavía donde ocurría ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, vemos casos como el de Job. Y Job es un caso bien interesante porque dice en el capítulo 42 del libro que lleva su nombre, que después del incidente ese que le pasó de todas las tragedias que le ocurrieron, dice que vivió 140 años más. O sea que él no vivió 140 años, sino que ya tenía una cantidad de años que no menciona, y después de eso todavía vivió 140 años más. Ok, entonces aquí dice que vivió 147. Sí, quiere decir que esos 17 años para él fueron los más felices de él. Tenía sus hijos completos, vio la descendencia, su hijo estaba en el poder, la podía el hombre y lo respetaban. Era una vejez feliz, si lo pudiéramos llamar de esa manera. El papá del visir. O aquello de él poder decir, mi hijo es el segundo de Faraón. Entonces, y aquí dice pues que vivió 17 años, 147 los años de vida. Será también, yo quería hacerle una pregunta, ¿por qué la gente vivía tanto y hoy vivimos menos? Bueno, hay una cosa de que se nota en las Escrituras y que tiene que ver un poco con el diluvio del Génesis. Porque vemos de que la gente antes del diluvio vivía, Adán mismo, por ejemplo, vivió 930 años. Está el caso de Matusalén, que vivió 969. Todavía 2 años antes del diluvio. Sí, entonces los años antes del diluvio. Antes del diluvio se daba la situación esa porque las Escrituras mencionan que había una protección de agua que hacía un filtro mayor que la actual capa de ozono. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Estaba la capa de ozono y estaba toda esa protección de agua que prácticamente cuando ocurre el diluvio, dice las Escrituras que las cataratas de los cielos fueron rotas. Sí. Entonces, esa agua que estaba protegiendo ya no regresó, después del diluvio, ya no regresó en la misma cantidad, porque era más agua que las nubes actuales. Ese es un punto que hay que decirlo. Era más agua que las nubes actuales. Entonces, todavía después del diluvio pasó algún tiempo en el que la gente todavía vivía esa cantidad, pero ¿qué era lo que sucedía? Al ya no estar esa protección de agua, notamos en el libro de Génesis cómo se ve que la edad de la gente va disminuyendo, hasta que, por ejemplo, tenemos lo que dice en el libro de los Salmos, que dice que los días de nuestra edad son 70 años. Los más fuertes. Entonces, pero vemos ese punto de que después del diluvio todavía pasó un tiempo en el que la gente, ¿qué era lo que sucedía? Como todavía venía con una constitución diferente, entonces todavía se ven edades grandes, pero sí en proceso de disminución. Maestro, y tendría que ver entonces el medio ambiente, el oxígeno. El de antes del diluvio. Sí, yo he oído la posición de que
los árboles crecían exageradamente alto por la cantidad de oxígeno que había. En parte, ¿Ve? en parte. Porque el oxígeno era puro y había otra cosa que me llama la atención, que quiero que me corrobore. Antes del diluvio, la alimentación era vegetariana, porque después del diluvio sí se les permite comer carne. ¿Será que la alimentación también influía en estas edades longevas? En parte un poco la alimentación, aunque vemos también, por ejemplo, que en el caso de Caín dice de que, que dice que, en el caso de Abel vemos que él presenta de lo mejor de sus ovejas, o sea de que sí había cierta dieta que incluía la carne, ¿no? Pero en parte la explicación tiene que ver, aunque la alimentación influye y ha influido en cualquier época de la humanidad. No quiero interrumpirlo. Cuando habla de la carne, fíjese que yo estaba viendo, es menos dañina, dicen algunos científicos, la carne de las ovejitas y todo eso, que es más nutritiva que la carne de res. ¿Qué le merece, ya que tocó ese punto de la alimentación? Pero sí, definitivamente de que hay carnes que son para la alimentación humana son mejores que otras, ¿no? Son mejores que otras. Aunque claro, en la actualidad, por ejemplo, con los procesos de crianza de ganado, se ha llegado al punto de que inclusive la carne de cerdo puede llegar a competir inclusive hasta con la carne de las aves, pues, pero estamos hablando de que son granjas y se sigue sí, todo. No el cerdo que anda en la calle. No Entonces, no están así. ¿Habrá influido la alimentación en eso? Un poco la alimentación, pero quizás uno de los factores que fue bien decisivo fue esa protección de agua que había y que al caer toda esa agua, porque menciona las escrituras que fueron rotas las cataratas de los cielos, entonces fue una cantidad de agua de que al ya no regresar en la misma cantidad, porque era mucho más que las nubes actuales, al quitarse esa protección, una de las cosas que se dio es mayor entrada de los rayos solares. Entonces es donde se da ese asunto. Y es por eso que después del diluvio notamos esa situación de que la edad de las personas comienza a disminuir, tal vez no de golpe, pero sí se ve que se va dando ese proceso. ¿Cómo explicaríamos? Fíjese que yo conozco 3 casos. Fui a una, y eso porque me invitaron a orar por el Señor. 100 años estaba cumpliendo, y hasta tengo la tacita que me regalaron. Y voy viendo al Señor, yo no lo conocí. Mire, yo lo vi, un hombre de... Quizás mi semblante no fue de muy viejo, sino de muy joven. Para tener 100 años. 100 años. Y entonces acabo de preguntar por él, y está vivo ahí todavía en Cojutepeque. Ya lleva, eso fue hace 3 años que fui. O sea que ahorita tendría 103. Sí, conozco otro caso de una señora que salió hasta en el diario, de una señora que dice que ha vivido ahí en las montañas de Morazán, no sé dónde, comiendo frijolitos, arroz, durmiéndose temprano, que ya va para los 100 tantos años, con otra señora en Tacuba que llegó a 110, creo que llegó, ella sí ya falleció. Entonces, me pregunto yo, ¿por qué no vivimos tanto tiempo ahora? En parte tiene que ver un poco con el estilo de vida, un poco la alimentación, porque vaya, por ejemplo, muchas de esas personas, curiosamente, una de las cosas que tienen es que se acuestan temprano. Sí, se acuestan temprano. De las 12 de la noche estoy todavía en murciélago. Sí, y tal vez haciendo nada, porque qué galán fuera que estudiando o alguna cosa así, sino que, por ejemplo, en los dispositivos y una serie de cosas que son situaciones que, por ejemplo, el ver un dispositivo con luz apagada, una de las cosas que hace es que daña mucho los ojos. Entonces, en parte tiene que ver un poco con los hábitos, el hecho de que, por ejemplo, a veces la gente del campo para ir a una tienda, la tienda no está enfrente, ¿va? Sino tiene que caminar. Tiene que caminar, entonces hay una serie de cosas. El aire que ellos respiran es muy diferente. Entonces son una serie de situaciones. El estrés, ¿verdad? El estrés de la mañana de venir en la trabazón y todo, ese estrés produce radicales libres, le llaman. Y quieras o no, la tecnología en algún momento ha sido causante del estrés. Yo estaba viendo el caso de una persona que un día de estos tenía 17,000
correos sin leer. Uy. 17,000 correos. Entonces se da esa situación de que, y bueno, y lo que a mí me llamó la atención de que enfrente de nosotros pues borró los 17,000 correos. Y viene ¿Tuvo alguien, tiempo para hacer eso? Es que como en el caso de ese es un proceso bastante automático, es un proceso bastante automático, pero vamos al asunto de que le dice un subalterno, y a saber si ahí había algo importante que le hubieran podido mandar a decir, ya no importa. Sí, no y importa. aquí, entre el 28 y el 29 hay tiempo y dice, se acercaron los días de Israel para morir. Así llamó a su hijo José y le dijo, ¿por qué le dice, si ahora he hallado gracia en tus ojos, por favor pon tu mano debajo de mi muslo y haz conmigo bondad y verdad? Entonces lo llama, ha habido tiempo, hay tiempo, y lo manda a llamar y habla de la muerte. O sea que él estaba ya, sabía que iba a fallecer en cualquier momento. Así que llamó a su hijo José y le dijo, ahora he hallado gracia en todos tus ojos. Pero ¿por qué? Le pregunta si... ¿Que por qué a José? Sí, ¿por qué a José? No, sí, a José y ha hallado gracia. ¿Por qué? Por la cuestión esa de que, bueno, inclusive en la actualidad se da esa situación de que como que hay hijos que son más sensatos entre todo el grupo. Aparte de que en el caso de José se daba una situación que precisamente por la posición que él tenía, si se trataba de llevar su cuerpo a su tierra, él era el más indicado para poder hacerlo, ¿no? Por aquello de que él hubiese podido encontrar las facilidades para poderlo hacer. Ok, estamos estudiando entonces la preparación de la muerte de Jacob. Tenemos que ver esto porque esto va más en profundidad. Y me llama la atención cuando dice, pon tu mano debajo de mi muslo, haz conmigo bondad y verdad. ¿Qué le merece para ir terminando este punto? Bueno, un pacto un poco peculiar, ¿no? Pero que no se puede decir de que debe ser algo que debe ser instituido, porque solo se ve en el libro de Génesis, sí, y ya en la ley de Moisés no es retomado. Sí, entonces no fue algo de que debió de continuarse en el futuro. Bueno, esto fue Punto Teológico. Gracias por haber estado con nosotros y vamos a continuar porque queda que era poner bajo el muslo. ¿Por qué bondad y verdad? Lo vamos a trabajar en el próximo programa. Esto fue Punto Teológico. Recuerde sintonizarnos martes a las 8, jueves a las 9, sábado nos dicen a las 5, en Radio Bautista los días los días martes es Radio Bautista, y hoy estamos en YouTube también en el CBT TV. Puede usted sintonizarnos, ahí están los programas, se están subiendo a la plataforma. Gracias por habernos acompañado y cortesía del Colegio Bautista de Teología, la memoria de nuestro pastor general, paz para cada uno de ustedes. Y que el Señor les bendiga. Les invitamos para nuestro próximo programa.